Muchas gracias, señor presidente. Señores miembros de la Corte, es para mí un honor comparecer ante ustedes representando a Perú. Tal y como ha explicado el señor Bundy, la frontera marítima entre Perú y Chile sigue la línea de equidistancia. Empieza en donde concluye la frontera terrestre y se prosigue durante 200 millas en dirección suroeste. Es una línea que se identifica aplicando la metodología en 3 etapas que se ha descrito recientemente. La vez más reciente en que se ha descrito es en el fallo Nicaragua contra Colombia. No obstante, Chile argumenta que el punto 4 de la Declaración de Santiago de 1952 de alguna manera constituye un acuerdo internacional de frontera marítima que estableció una frontera marítima permanente y a todos los efectos entre ambos estados, y buscan respaldar esta argumentación haciendo referencia a diversos elementos de lo que llaman práctica. Es que carece de toda credibilidad esta argumentación. Recordemos brevemente los requisitos del derecho internacional para establecimiento de una frontera marítima. La carga de la prueba para demostrar la existencia de una frontera marítima corresponde a Chile. Es una carga pesada, tal y como lo ha dejado claro este mismo año esta Corte, así como el Tribunal de Hamburgo. Tal y como dijo esta Corte en el fallo Nicaragua contra Honduras, el establecimiento de una frontera marítima permanente es una cuestión de enorme importancia y no puede presumirse fácilmente un acuerdo. Tal y como explicará el señor Lowe, el establecimiento de una frontera marítima no puede pasar simplemente por tomar una serie de casos individuales del ejercicio de autoridad por parte de un gobierno y decir que cada uno debe contarse para determinar cuál de los dos estados tiene más derecho al hacer su reclamación. Este es el enfoque que Chile querría que esta Corte hiciese suya. Adolece de un error de concepción fundamental. No hay nada en los exhaustivos alegatos escritos de Chile que se acerque a poder establecer la existencia de un acuerdo de limitación marítima que sea vinculante para ambas partes. Chile no ha cumplido, entonces no ha podido demostrar la carga de la prueba. Señor presidente, la argumentación de Chile, tal y como lo entendemos de los alegatos escritos, se basa en si ha de determinarse que en el punto 4 de la Declaración de Santiago de 1952 existe o no un acuerdo internacional de frontera marítima. De ello hablará el señor Lowe. Ahora yo quiero referirme a los acontecimientos en los hechos previos a la Declaración de 1952 en los que se basa Chile. En particular me referiré a los dos instrumentos de 1947, la Declaración chilena del 23 de junio de 1947 y el Decreto Supremo de Perú de 1 de agosto de 1947, que no tienen ni el uno ni el otro, no son tan significativos como querría hacernos entender Chile. Empiezo con 2 puntos de orden general. En primer lugar, tal y como ha explicado el profesor Treves, para poder entender adecuadamente el significado de los diversos instrumentos y los acontecimientos en que se basa Chile al plantear su argumentación, es necesario remontarse en el tiempo y considerarlos a la luz de las circunstancias que prevalecían en las décadas del 40 y del 50. En aquel momento el derecho del mar era algo muy diferente. No había prácticamente el hábito de delimitar fronteras marítimas. La doctrina de la plataforma continental no se había establecido en derecho. La idea de las zonas de 200 millas marítimas que empezaba a aparecer en las Américas constituía algo revolucionario. No se consolidarían en tratados internacionales sino hasta 25 años después. Las argumentaciones de Chile y de Perú de 1947 se adelantaron en mucho a su época. Necesariamente eran de naturaleza tentativa. Seguían la misma declaración por parte de los Estados Unidos en el año 45, las proclamaciones de Truman, México en el año 45 también, y Argentina en 1947. Las declaraciones de 1947 constituyen una respuesta al impacto del aumento de las actividades de embarcaciones extranjeras sobre los recursos pesqueros, en particular bayoneros, del sureste del Pacífico. Recuérdese que los dos instrumentos de 1947 suscitaron
mucha reacción por parte de otros estados. Hay un segundo punto de naturaleza general que quiero señalar: la carga que corresponde demostrar a Chile, que intenta demostrar la existencia de un acuerdo. Es una carga pesada, repito, dada la inequidad evidente y tan marcada de la línea del paralelo que busca que se establezca. Tal y como explicará el profesor Pelé, de ninguna manera puede imaginarse que un paralelo pueda llevar a una solución equitativa entre Perú y Chile. Esta inequidad es evidente, se deduce claramente de la dirección general de las costas, que forma un ángulo clarísimo desde el punto de inflexión donde está la frontera. En el caso de la costa de Perú, de sureste a noroeste, y norte-sur en el caso de Chile. Como ven en pantalla, el paralelo supondría un efecto de reducción importantísima de las aguas peruanas y llevaría una división de la zona en cuestión en una proporción de 0,39 a 1 a favor de Chile, mientras que las costas pertinentes de las partes son prácticamente de igual longitud. Además, se agrava más la argumentación de Chile de que Perú ha perdido una zona adicional de más de 28.000 kilómetros cuadrados al sur del paralelo, que tampoco podría reclamar Chile de ninguna manera. Es absolutamente inconcebible que a la vez en que simultáneamente con el establecimiento de una reclamación de 200 millas marítimas para su zona propia, Perú hubiese renunciado a una proporción tan importante. Paso ahora a la declaración chilena de 23 de junio de 1947 y al decreto supremo de Perú de 1 de agosto. El punto fundamental, a nuestros efectos, es que en cada caso el objetivo era establecer un control de cara al resto del mundo sobre una zona marítima hasta las 200 millas marítimas. Ni la declaración ni el decreto supremo se refería al establecimiento de fronteras laterales entre estados vecinos. Señor presidente, no es fácil determinar cuál es el papel específico que los instrumentos de 1947 desempeñan en el argumento de Chile de que Perú y Chile habían establecido un acuerdo de delimitación marítima en 1952. Son argumentos que no quedan nada claros y que además van cambiando, porque en un momento Chile señala que la importancia primaria de la proclamación de las proclamaciones de 1947 es que constituyen antecedentes al acuerdo de frontera marítima de ambas partes. En otro momento, y con igual vaguedad, se refiere a los instrumentos de 1947 como el predicado en que se basa la Declaración de Santiago. Incluso sugiere Chile que, ya que, como asevera, se habían proclamado estas fronteras laterales unilateralmente en 1947, la cuestión de las fronteras laterales podría, y de hecho se trató en términos sumarios en la Declaración de Santiago. En nuestra réplica quisimos dirimir y explicar la argumentación jurídica de Chile y la pertinencia de los argumentos de 1947, citando las propias palabras de Chile de la contramemoria. Lamentablemente, en su dúplica, Chile no ha buscado aclarar su posición, si bien por lo menos ha reconocido que los instrumentos de 1947 no constituyen un acuerdo internacional de frontera marítima entre Perú y Chile. Ello, por lo menos, es algo respecto de lo cual ambas partes están de acuerdo. Pero, en otras partes, en su dúplica, Chile hace aún más complejo el argumento basándose en los documentos de 1947. Señala, por ejemplo, que son pertinentes para esta causa en la medida de que constituyeron declaraciones unilaterales por parte de Chile y de Perú dirigidas cada una a la otra parte y por parte de cada una de ellas a la comunidad internacional respecto de su declaración de control de zonas marítimas de 200 millas. No queda claro el significado. Chile está diciendo que se trataba de declaraciones unilaterales que podían crear obligaciones jurídicas. Quizás sí, porque luego Chile se refiere en detalle a los casos de las pruebas o ensayos nucleares. Pero de ser así, ¿cuáles son las obligaciones jurídicas que, a entender de Chile, crearon esos instrumentos? La Corte manifestó en su fallo
ello que los actos unilaterales podían crear únicamente obligaciones jurídicas cuando es intención del Estado que hace la declaración que pasen a ser estas pasen a ser vinculantes para ese mismo Estado, para que ese Estado no siga una trayectoria para que ese Estado siga una trayectoria que esté en plena coherencia con la declaración, pese a que ésta no se haya hecho en el contexto de las negociaciones internacionales. La Corte lo ha reafirmado en el fallo Burkina Faso contra Mali, en que se notó que las circunstancias eran radicalmente diferentes de aquellas de las pruebas nucleares. En Burkina Faso y Mali no hay nada que impida a las partes el manifestar una intención de aceptar ciertas conclusiones a través del método habitual, es decir, un acuerdo formal sobre la base de la reciprocidad. De hecho, en el caso de 1947, del decreto supremo peruano de 1947, no había claramente intención de que fuese vinculante de cara a ningún otro Estado. Igualmente, no había nada que impidiese la conclusión de un acuerdo respecto de la frontera lateral, si así lo hubiesen deseado las partes. Ello también está en conformidad con la posición de Chile, que no parece querer decir que los instrumentos de 1947 estableciesen obligaciones respecto de una frontera lateral. En la dúplica sugiere Chile que en 1947 las zonas marítimas de Perú y de Chile eran colindantes, pero no se solapaban, y que la delimitación de las zonas marítimas generadas por las costas continentales constituía entonces un ejercicio sin problema alguno y sin polémica cuando se hizo en 1952. Asevera Chile además que la delimitación consistió en confirmar la línea divisoria de sus reclamaciones unilaterales no solapantes. En otras palabras, parece estar sugiriendo Chile que en 1952 las partes, a través de algún tipo de acuerdo implícito, que no había nada explícito, adoptaron su frontera marítima común, una línea que cada uno había declarado unilateralmente en 1947. Este argumento supone dos proposiciones, y ninguna de las dos es correcta. La primera es que en 1947 Perú y Chile, cada uno de ellos, había declarado unilateralmente que se determinaban las fronteras laterales de sus respectivas zonas marítimas. No es así. La segunda es que en la declaración de 1952 de Santiago, Perú y Chile convinieron una frontera marítima internacional siguiendo la línea del paralelo. El señor Lowe demostrará que ello también está equivocado. Haciendo aún más complejo su argumentación, señala a Chile que los instrumentos de 1947, de alguna manera que no se explica, constituyen una circunstancia de que se hubiese concluido y establecido la Declaración de Santiago, y que el acuerdo de 1954, que cito, es particularmente pertinente a su interpretación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de la Convención de Viena. En la contramemoria, Chile se ha referido únicamente a aquella parte del artículo 32 que habla de confirmar un significado que es consecuencia de la aplicación de la norma general de interpretación del artículo 31. No se basó en el artículo 32 sobre la base de que la interpretación de la Declaración de 1952, de conformidad con la norma general del artículo 31, deja el significado ambiguo o poco claro. Eso es comprensible porque difícilmente puede admitir Chile que el significado de la Declaración de Santiago sea ambiguo o poco claro, y a la vez manifestar que constituye un acuerdo internacional de frontera marítima. De forma similar, tampoco puede entenderse que Chile asuma una posición de que la interpretación de la Declaración de Santiago, de conformidad con la norma general, lleve a un resultado que sea manifiestamente absurdo o irrazonable. Por lo que lo único que les queda es procurar utilizar los instrumentos de 1947 meramente como circunstancias de la conclusión de la Declaración de Santiago para confirmar, entre comillas, el significado de la declaración. Queda absolutamente nada claro de qué manera los instrumentos de 1947 pudiesen contarse como circunstancias de la conclusión de un instrumento aprobado 5 años antes. Los instrumentos de 1947 no se mencionan en la declaración y, por añadidura, Chile no explica cómo ello pudiese ser así respecto de lo que, en definitiva, fue una declaración con 3 signatarios, porque Ecuador no había hecho declaración alguna similar a aquellas de 1947. Señor presidente, Chile intenta también
basarse en algunos casos de lo que llama uso anterior de paralelos de latitud en la práctica de los estados americanos. Se refiere a dos líneas de paralelo de la frontera terrestre entre Canadá y los Estados Unidos sobre el Atlántico y el Pacífico que se utilizaron para la construcción de la zona de neutralidad de 1939 establecida por la Declaración de Panamá, así como a otra línea ecuatoriana con los mismos fines. Ven en pantalla la zona de neutralidad y queda absolutamente claro que estas líneas no tienen vínculo alguno con las declaraciones de territorialidad marítima. Se refieren a unas disposiciones de defensa de emergencia y no tienen pertinencia alguna, en tanto que precedentes para la delimitación de zonas de ejercicio de derechos soberanos y jurisdicción entre estados. La única frontera marítima que actualmente hay entre Canadá y los Estados Unidos, que ha determinado una Cámara de esta Corte, desde luego tampoco sigue la línea de un paralelo. Señor presidente, querría ahora que pasásemos revista a los textos de los dos instrumentos de 1947. En primer lugar, la Declaración de Chile, el punto 17 del expediente de sus señorías. Tal como hemos explicado en cierto detalle en nuestra réplica, no se trató, y esto fue algo deliberado, de un instrumento de valor jurídico, sino que fue una expresión de voluntad política. Se publicó en un diario, El Mercurio, no en la Gaceta Oficial de Chile, que es obligatorio para que un instrumento jurídico entre en vigor, por lo que no estaba en conformidad con la legislación chilena existente. La Declaración de Chile nada dice sobre las fronteras laterales con los estados colindantes, vecinos. Recordemos que son dos, Perú y Argentina. Como ven en la pantalla, no queda absolutamente nada claro de qué manera la interpretación de Chile del documento para establecer una frontera que siga un paralelo de latitud pudiese aplicarse en la configuración geográfica distinta y más compleja de lo que es la frontera entre Chile y Argentina. Como verán, en el párrafo 1 de la declaración, el presidente de Chile señaló que el gobierno de Chile proclamaba su soberanía sobre toda la plataforma continental adyacente a las costas continentales e insulares del territorio nacional. El párrafo 2 proclama soberanía sobre los mares adyacentes a sus costas, dentro de aquellos límites que son necesarios para reservar los recursos naturales que puedan encontrarse dentro o bajo el mar. Ninguno de los apartados establece ningún límite, incluso un límite externo al alta mar. El párrafo 3 examina el futuro para ver qué efectos podría tener una demarcación provisional de las zonas de protección para las actividades de caza de ballenas y de la pesca en aguas profundas, de hacerse en algún momento en el futuro. Cito: en cualquier momento en que el gobierno pueda considerar conveniente, dicha demarcación podrá ratificarse, ampliarse o modificarse de tal manera que esté en conformidad con el conocimiento, los descubrimientos, estudios o intereses que pueda tener Chile en el futuro. Difícilmente puede decirte que esto sea una descripción de una frontera establecida a título permanente. El párrafo 3 luego proclama la protección y el control sobre todas las mares contenidas dentro del perímetro constituido por la costa y el paralelo matemático proyectado hacia alta mar a una distancia de 200 millas marítimas desde la costa del territorio chileno. Al igual que el decreto de Perú, la proclamación también establece una serie de disposiciones para las zonas marítimas de las islas, 200 millas marítimas rodeando sus costas. Tomo nota, de hecho, de que la Declaración de Chile no se adelantaba al punto 4 de la Declaración de Santiago, que en sí, desde luego, estableció el principio respecto de las zonas marítimas de ciertas islas. El párrafo 4 establece que la Declaración de Soberanía no deja de tomar en cuenta o no obsta a los derechos igualmente legítimos de otros estados sobre una base de reciprocidad. Aquí no se da indicio alguno de que Chile pretendiese establecer una frontera con estados adyacentes. Todo el enunciado de la declaración chilena es, y esto no sorprende a nadie, de naturaleza general, tentativa más bien.
Chile ha destacado la referencia que se hace en el párrafo 3 a un perímetro. Esto es bien poco claro, pero de hecho resulta bastante interesante, ya que está en contraste con el Decreto Supremo de Perú y la Declaración de Santiago, ya que ninguno de estos instrumentos hace referencia alguna al concepto de un perímetro. Luego, la Declaración de Chile hace referencia a un paralelo matemático. Esto es aún menos claro, porque a diferencia de un paralelo de latitud, no tiene significado ni jurídico ni técnico. En resumen, señor presidente, la declaración chilena no se refirió a una frontera lateral con estados adyacentes, o sea, ni con Perú ni con Argentina, ni tampoco, como cuestión de derecho interior, estableció una zona extendida de ningún tipo. Pasemos ahora al Decreto Supremo de Perú de 1 de agosto de 1947. A diferencia de la Declaración de Perú, el Decreto Supremo peruano sí que tuvo un efecto jurídico interior, ya que se trata de un instrumento jurídico establecido por la Constitución que tiene un nivel inferior al de una ley, y se publicó en el Diario Oficial de Perú, El Peruano. Se desprende claramente de sus párrafos 1 y 2 que el Decreto Supremo no tenía como objetivo establecer límites laterales, sino que se trataba de una aseveración, en términos generales, de la extensión hacia el mar de las competencias jurisdiccionales y, al igual que en la declaración chilena, incluso los límites externos se decía expresamente que podían ser sujetos a modificación de conformidad, y cito, con las circunstancias que puedan aplicarse, que puedan tener su consecuencia como su resultado tras más descubrimientos, estudios o intereses nacionales que puedan presentarse en el futuro. Fin de cita. Nada dice el Decreto Supremo sobre fronteras laterales con estados vecinos. El enunciado en el que se basa Chile está en la mitad del párrafo 3. La primera parte del párrafo 3 deja claro que Perú se reservará el derecho de establecer en el futuro los límites de estas zonas que eran objeto de esta nueva proclamación de control y protección, y modificarlas según resultase necesario a los de nuevas circunstancias. En ese sentido, todo lo que se establece a continuación es fundamentalmente a título provisional. En la segunda parte del párrafo, Perú declaró que a la vez ejercería este control y protección en las mares adyacentes a la costa peruana, en la zona cubierta entre la costa y una línea paralela imaginaria, una distancia de 200 millas marítimas medidas siguiendo la línea de los paralelos geográficos. En la dúplica, Perú repite estas palabras, medidas siguiendo la línea del paralelo geográfico, y dice, y cito, este concepto de la proyección hacia el mar quería decir que el límite al sur de la zona marítima peruana era el paralelo de latitud que pasase por el punto en que la frontera terrestre peruana se encuentra con la de Chile y en que ambas llegan al mar. Aquí, así como en la contramemoria, Chile distorsiona y cita en forma errónea el Decreto Supremo de Perú. Según el párrafo 3, es una línea paralela imaginaria, paralela a la costa, el famoso trazado paralelo, que es el límite externo que se mide siguiendo la línea del paralelo geográfico. El hecho de que los paralelos geográficos se utilizasen para construir este trazado paralelo de ninguna manera quiere decir que los paralelos en sí se constituyesen fronteras internacionales. Los paralelos no son más que líneas para un trazado geométrico. Tal y como dijimos en nuestra memoria, señala la manera en que se establece en forma cartográfica la frontera en alta mar de la zona inicial. Incluso aquel límite era un límite a título provisional, dada la posibilidad de la que ya se habla en el mismo párrafo de que se modifique en cualquier momento. La última oración del párrafo 3 del Decreto Supremo de Perú también ha de tenerse en cuenta, ya que establece que respecto de las islas que pertenecen a la nación, esta demarcación se trazará para incluir la zona de mar adyacente a las costas de dichas islas hasta una distancia de 200 millas marítimas, medidas de todos los puntos en el contorno de dichas islas.
En resumen, en el decreto supremo peruano, en primer lugar, no hubo intención en 1947 de limitar la nueva zona proclamada respecto de otros estados. La intención era proclamar una frontera exterior de 200 millas marítimas hacia alta mar. En segundo lugar, la intención está en plena conformidad con el enunciado actual del decreto, con el enunciado tal y como es del decreto supremo. El paralelo geográfico se utiliza como medio para trazar el trazado paralelo y para ningún otro fin. En tercer lugar, Chile ahora parece querer decir en su dúplica que el decreto supremo constituyó declaración unilateral vinculante para el Estado de título internacional y que... ¿Me quedan 5 minutos, señor presidente? ¿Puedo seguir? Sí. Muchas gracias. Tal y como se había hecho en los casos de las pruebas nucleares. No obstante, el decreto supremo constituyó un instrumento de derecho interior, no una declaración unilateral que fuese vinculante. En cuarto lugar, el trazado paralelo en sí no se considera solución definitiva, tal y como explicaré. Lo dejó sin efecto posteriormente el método más moderno de los arcos de círculo. Por último, la disposición del decreto relativa a las islas es bien diferente de la que hace referencia a las islas en la Declaración de Santiago. Señor presidente, en marzo de 1952 el Congreso del Perú aprobó la Ley del Petróleo publicada en la Gaceta Oficial. Esta ley como tal, tenía una supremacía jurídica, o primaba jurídicamente por sobre el decreto supremo de 1947. Es importante porque la definición del límite externo a 200 millas de la plataforma continental de Perú utiliza el método de los arcos de círculo, no el trazado para los efectos de la ley. El artículo 14 divide a Perú en 4 zonas. Así pues, la ley del petróleo dejaba o abandonaba el método ya obsoleto y poco práctico del trazado paralelo, utilizando el método moderno de los arcos de círculo. La diferencia es considerable, tal y como verán en la pantalla. Como ven, el límite externo trazado según este método, que se marca en rojo, es una línea mucho más continua y que está más alejada de la costa en toda su longitud. Además, este método niega cualquier posibilidad de que se pueda decir que se están utilizando paralelos de longitud, incluso para determinar el límite paralelo. La ley del petróleo se aprobó 5 meses antes de la conferencia de Santiago y no suscitó protesta alguna por parte de Chile. Lo que quiere decir que en el momento en que se celebró la conferencia de Santiago, Perú, pero no Chile, ya había establecido la frontera exterior de su zona de 200 millas utilizando el método de los arcos. Chile, por otra parte, había tan solo proclamado su intención de contar con una zona de 200 millas, refiriéndose en este sentido a establecerlo utilizando un paralelo matemático. En el apéndice A de la dúplica, Chile les ha presentado una descripción muy erudita, pero algo sesgada, de lo que llama la evolución histórica de las técnicas para medir el límite externo de las zonas marítimas. Y lo hacen en un intento de convencerles a ustedes de que, tal y como lo dicen, lo plantean ellos, en agosto de 1952, cuando se aprobó la Declaración de Santiago, el método de los arcos de círculo que promovían los geógrafos y los hidrógrafos era menos conocido que el método del trazado paralelo que apoyaban los juristas y los diplomáticos, y que, y cito, no cabe duda de que en 1952 el límite externo de una zona de jurisdicción basada en la distancia siguiendo la sinuosidad de la costa, es el trazado paralelo, seguía siendo la corriente que primaba. Fin de cita. Fuese así o no, la Declaración de Santiago hizo suyo el método de los arcos de círculo, que ya se vino utilizado en la Ley del Petróleo de Perú, que establecía entonces un mínimo de 200 millas náuticas, tal y como se determinó en la Declaración. De hecho, el método para determinar el límite externo no se consideró en detalle antes de la Conferencia de Codificación de La Haya de 1930. Las referencias generales, como decir, habrá que seguir la sinuosidad de la costa, no establece obligatoriamente un método particular. Tal y como lo dijo Boggs, con quien estaba de acuerdo Gidel, en su artículo tan influyente de 1930, no quedaba claro en qué medida la sinuosidad de la costa ha de
puede seguirse o de qué manera se podrá seguir. La verdadera situación la describió Vox de la siguiente manera. El primer método, el del trazado paralelo, se ha sugerido de vez en cuando en la bibliografía, pero es inviable, no es práctico y no se propuso en la Conferencia de La Haya, ni contrariamente a lo que manifiesta Chile, el trazado paralelo fue algo que necesariamente quedase implícito, en el texto establecido por la segunda subcomisión de la segunda comisión de la Conferencia de 1930. Lo que propuso la Conferencia de La Haya a la Conferencia de La Haya, el gobierno de los Estados Unidos, fue el método de los arcos de círculo, método que el Comité de Expertos reunido en abril de 1953 prefirió, así como la Comisión Internacional sobre el Derecho del Mar y la Conferencia de Derechos Humanos de 1958. Señor presidente, señores miembros de la Corte, en resumen, las manifestaciones de Chile respecto de los instrumentos de 1948 buscan argumentos donde no los hay. Es ahora algo que acuerdan ambas partes, que ninguno de los dos instrumentos unilaterales pretendía, ni lo hizo, establecer una frontera internacional entre las zonas marítimas ampliadas que en aquel momento declaraban a título tentativo tanto Perú como Chile. Ambos eran solamente instrumentos provisionales. Muchísimas gracias, señor presidente.